Bien, pues decíamos que queríamos ofrecer un segundo testimonio. El primero ha sido de José María Naya, el segundo va a ser de Conchita Buil, que ha recibido también una atención directa por parte de las siervas a propósito de la enfermedad de su marido, Fernando Abarca, y que pues hemos tenido también el deseo de que esta familia, Conchi, pues pueda también dar el testimonio de lo que las siervas han hecho en su casa. Muchas gracias, Conchi, también por querer participar en este testimonio. ¿Qué ayuda te parece a ti que han prestado estas hermanas en el caso concreto de tu familia y de Fernando, de tu marido? Lo que me gustaría transmitir acerca de la labor que desempeñan las siervas de María en el ámbito del cuidado de los enfermos es que la ayuda que les prestan a estos es una ayuda integral que engloba el área afectiva, el área humana y el área profesional. En el área afectiva, destacar el cariño entregado al enfermo y a sus familiares, la preocupación porque el paciente se sienta acomodado y confortable. En el área humana, resaltar la comprensión en los días malos de los enfermos, la capacidad de empatía, el apoyo y el consuelo dado tanto al paciente como a la familia. En el área profesional, señalar su formación, ya que la mayoría son enfermeras, su larga experiencia con todo tipo de enfermedades y su resistencia inagotable ante las demandas y necesidades de los enfermos. Bueno, pues vale la pena quizá, Conchi, resaltar esto que dices, de que hay un servicio, por lo menos tú lo has comprobado así, integral de la persona. Hablar del aspecto afectivo, del aspecto humano, del aspecto profesional, y nos agrada poder escuchar este testimonio personal. Otra pregunta que me parece importante, las hermanas sirven a los enfermos. ¿Les sirven, has captado por algún motivo especial, como si hubiera una vocación distinta de la pura, diríamos, actividad? ¿Hay algo más que la actividad en este servicio? Sí. Su labor en el cuidado de los enfermos, al no ser un trabajo remunerado, sino que es meramente vocacional, se convierte en un sentimiento de ayuda al paciente, que nace de su espiritualidad y de su propio yo interior, que potencia esa necesidad individual de ayuda a los demás, traduciéndose en una forma de cuidar muy minuciosa al detalle y sin cometer errores. La persona enferma, en este caso mi marido, siempre sintió en los cuidados de las hermanas esa vocación. A veces es algo que no se puede explicar, simplemente se ve en los gestos, en el tono de voz, en la forma de hacer las cosas en las que se demuestra esa tranquilidad, la delicadeza en el cuidado, el saber que no hay presión, aunque sea a la hora de salir, si el enfermo lo necesita, se le sigue acompañando, el que nunca haya una mala cara, etc. Todo esto se vive, se nota, por eso se sabe que su labor es plenamente vocacional. Bueno, también me alegra poder transmitir este testimonio de que no es un servicio pues de pura actividad, no es para ganarse la vida, diríamos, sino que es un servicio vocacional. Y como has dicho, más que decir cómo definir este servicio vocacional, más bien se nota. Se nota por el modo de actuar, por el modo de estar, etcétera. Bueno, pues llegamos a un momento en este testimonio que vamos a permitir, diríamos, una especie de licencia especial que espero que captéis perfectamente los que veáis este programa, y es referirnos especialmente a la figura del marido de Conchi, Fernando Abarca, que murió recientemente al comienzo de este año, atendido por las hermanas, naturalmente por la familia, pero por las hermanas en este sentido que decimos. Y una de las hermanas que lo atendió, fueron varias, luego Conchi nos podrá hablar incluso de ellas, pues tuvo mucha comunicación con él. Una de las hermanas que ha participado en la entrevista, que es Sor Rosario. Le vamos a pedir a ella, con sencillez, con confianza, al mismo tiempo pensando que no es ninguna especie de poner a una persona sobresaliente, sino porque ha sido una persona con una enfermedad muy dura, la ELA, esa situación de paralización progresiva del organismo, y entonces pues nos parece que poder dar ese testimonio de una hermana y de su mujer después puede completar
en este sentido el testimonio en esta tarde y en esta entrevista. Hermana Rosario, muchas gracias también por añadir a la entrevista de antes este testimonio, y si le parece, pues sí que podemos hacer esta petición, que nos refiera su experiencia personal de trato con Fernando en esta enfermedad que tuvo y que le causó la muerte, para nosotros una muerte de esperanza en la vida eterna, pero muerte en este mundo después de la enfermedad. Lo hago con mucho gusto, y además ha sido una de las asistencias que decimos nosotras de las últimas. Es una gracia especial dentro de mi vocación de atender al enfermo en su domicilio el haber conocido y cuidado durante unas 300 noches a Fernando Abarca, que en paz descanse. Tengo una experiencia de clínica, de residencia y de enfermo particular, y sin quitar importancia lo que es las noches de vela en una residencia, quiero recalcar ya de una manera especial el atender al enfermo en su domicilio particular, en su familia. Atender al enfermo con su identidad, sus planes, sus derechos, sin renunciar en lo posible a nada. Con este motivo he tenido la suerte de conocer a Conchi. Como nos metemos ya en el ambiente familiar, he conocido a Conchi, su esposa de Fernando, y a Mamen, su hija, y de compartir la situación difícil de Fernando. La convivencia durante las noches de vela ha estado llena de confianza y de toda clase de atenciones, de manera que me he sentido feliz en mi vocación de sierva de María junto a esta familia. No es frecuente que ante un enfermo en fase terminal se pueda dialogar, ahora ya me refiero a Fernando, se pueda dialogar a cara descubierta con la hermana muerte. Con Fernando se podía. Me admiraba que, a pesar de la situación en que se encontraba, de incapacidad total para el más mínimo movimiento, y la conciencia clara del poder despiadado de la enfermedad, no se rebelara ante tan mala suerte. Quizás debió pensar: con una monja a mi lado, con la Iglesia hemos topado, hay que portarse bien. No creo que Fernando se comportara de la manera, por eso. Pienso más bien que persona educada, inteligente e hijo de la Iglesia tenía sus valores profundos, y era el momento de ponerlos por obra. Rezábamos las 3 Avemarías todas las noches y la oración del enfermo, y si le parecía que lo olvidábamos, nos lo recordaba. Allí aparecía hasta la misma gata. Sí. Así fueron pasando las noches difíciles, y como lluvia mansa que empapa la tierra, charlábamos con sencillez del ser humano, el cuerpo, persona y misterio. Aunque resulte un poco elevado, alguna vez se lo hacía ver lo que tengo muy dentro, mi presencia ante el enfermo que es Cristo yacente, que sigue redimiendo a la humanidad. Es muy profundo, pero muy real esto, ¿eh? Fueron pasando las noches, hasta la noche del día 30, bueno, el 31, sí, en que el Dios del cielo lo acogió en sus brazos de Padre. Me hubiera gustado acompañarle hasta la misma puerta de la eternidad, aunque nunca he podido ver cómo es este encuentro y cómo se vive en el más allá. Es un paso tan rápido. Ya lo que queda en este mundo no puedes preguntarle nada, que es ya el cuerpo muerto. Ya no lo puedes preguntar. Gracias, querida familia, porque habéis hecho posible el que haya podido seguir entregando mi vida dentro de mi vocación y ser así presencia de la Iglesia al lado del enfermo. Gracias, Conchi. Muchas gracias a usted. Y gracias también a la hermana por este testimonio personal, verdaderamente sincero. Le preguntamos a Conchi, ella ha escuchado este testimonio. ¿Qué te parece, Conchi? ¿Cómo pues quieres tú resaltar esto? Me parece todo que es la realidad.
Y yo voy a añadir un poquito más. Fernando tuvo una enfermedad incurable que no le dejaba valerse por sí mismo. A pesar de esto, se supo adaptar. Para él, poder contar con las hermanas en su cuidado fue algo muy importante en sus 2 últimos años de vida. Cada día estaba deseando que fueran las 9:30 de la noche para que llegasen a casa, poder conversar con ellas y contarles las cosas que habían pasado durante el día. Fernando tenía una confianza plena en ellas y se sentía querido y muy bien cuidado. Llegaron a tener tanta complicidad que sus conversaciones eran tanto terrenales como espirituales. El comportamiento y el cariño de ellas hacia mi marido fue ejemplar. Nunca podré agradecerles lo suficiente todo lo que nos ayudaron. Muchos fueron los días y los momentos vividos junto a ellas y mi marido. Por eso para nosotras no son cuidadoras de enfermos, sino que se ha creado una relación y unos sentimientos que van mucho más allá. Gracias, Sor Rosario, Sor Ana, Sor Inés, Sor Paz, por su labor desinteresada, su cariño, por cuidar de mi marido y cuidarnos. Muchas gracias, Conchi. Y hermana Rosario, yo creo que añadir algo sería inútil, innecesario. Por consiguiente, terminamos así este testimonio. Haremos ahora como final, porque nos parece muy propio de este momento, con la hermana, la Madre Superiora, que hasta ahora entrevista, una oración final que quieren rezar y que queremos rezar con ellas, para que los enfermos sean ayudados realmente por la gracia y por la misericordia de Dios. Esta oración es de Juan Pablo II